Eres una vergüenza para esta familia, Valeria. Mírate, gorda, descuidada, incapaz de mantener a tu marido satisfecho. Las palabras de mi suegra, Dolores, resonaron en el salón de la casa de Sevilla mientras yo sostenía mi vientre de 8 meses y medio de embarazo. Mis piernas temblaban, no solo por el peso del bebé, sino por la humillación que sentía en ese momento. Mi esposo, Adrián, estaba de pie junto a su madre, evitando mi mirada. Adrián, dime que esto no es verdad, por favor. Él finalmente me miró, pero en sus ojos solo vi frialdad. La misma frialdad que había sentido en las últimas semanas cuando llegaba tarde a casa, cuando evitaba tocarme, cuando ponía excusas para no acompañarme a las citas médicas. Valeria, necesitamos hablar. Esto no está funcionando. Yo necesito espacio. ¿Espacio? Estoy a punto de dar a luz a tu hija y me pides espacio. No es su hija, quiso decir. Lo que Adrián quiere decir es que necesitas irte de esta casa. Esta propiedad es de la familia Mendoza, y tú ya no eres bienvenida aquí. El suelo pareció moverse bajo mis pies. Alcancé el respaldo del sofá para no caerme. 8 meses y medio de embarazo, y me estaban echando de mi propia casa. Bueno, técnicamente nunca fue mi casa. Siempre fue de la familia de Adrián, algo que Dolores me recordaba constantemente. Pero, ¿y el bebé? ¿Y nuestra hija? Adrián se aclaró la garganta, todavía sin mirarme directamente. Me he enamorado de otra persona. Lucía me comprende, me apoya en mi carrera. Ella no me hace sentir atrapado. Lucía. Su compañera de trabajo en el bufete de abogados. La misma mujer con la que me había asegurado que solo tenía una relación profesional. Las piezas comenzaron a encajar. Las llamadas tarde en la noche, los perfumes que no reconocía en su ropa, las sonrisas que miraba en su teléfono. Así que me has estado engañando mientras cargaba a tu hija. Mi hijo merece algo mejor que una madre como tú. Siempre fuiste una mantenida, viviendo de nuestro dinero, sin aportar nada a esta familia. Adrián merece ser feliz, no cargado con una mujer que se dejó ir durante el embarazo. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. Me dejé ir, como si el embarazo fuera una elección estética, y no el milagro de traer una vida al mundo, como si los kilos de más, las estrías, el cansancio, fueran signos de debilidad y no de fortaleza. Tienes hasta mañana al mediodía para sacar tus cosas, y no te lleves nada que no sea tuyo. Nada de esta casa te pertenece. Esa noche, sentada en el suelo de la habitación que había decorado con tanto amor para mi bebé, hice mis maletas. 2 maletas. Eso era todo lo que tenía después de 5 años de matrimonio. Ropa de maternidad, algunos libros, fotografías de mi familia que había muerto en un accidente de tráfico 2 años atrás, mis padres, mi hermano menor. Ya no tenía a nadie. Mientras doblaba una manta de bebé color rosa, sentí una patada fuerte en mis costillas. Mi hija, mi pequeña luchadora. Coloqué mi mano sobre mi vientre. Te prometo que vamos a estar bien. No sé cómo, pero vamos a salir adelante, tú y yo juntas. A la mañana siguiente, con mis 2 maletas y mi orgullo hecho pedazos, salí de la casa en el exclusivo barrio de Los Remedios. Adrián no estaba, por supuesto que no. No tuvo el valor de verme partir, solo Dolores, observándome desde la ventana con una sonrisa de satisfacción en sus labios delgados. Caminé hasta la parada del autobús, arrastrando mis maletas. Cada paso era una agonía. Mi espalda me mataba. Mis pies estaban hinchados. Y el sol de mayo en Sevilla era implacable. Tenía exactamente 450 euros en mi cuenta bancaria. Adrián había cancelado mi tarjeta de crédito suplementaria esa misma mañana. Subí al autobús y me dirigí a la única parte de Sevilla que conocía fuera de los barrios acomodados, Triana. Había leído en internet que allí había hostales económicos. Con suerte podría pagar una habitación por unas semanas mientras encontraba. ¿Qué? ¿Trabajo? ¿Quién contrataría a una mujer embarazada a punto de dar a luz? El hostal que encontré costaba 25 euros la noche. Hice cálculos rápidos. 18 días. Eso era todo lo que podía permitirme. Después de eso, estaría en la calle con un bebé recién nacido. La habitación era diminuta. Apenas cabía la cama individual y una mesita de noche. El baño era compartido al final del pasillo, pero tenía un techo sobre mi cabeza, y eso era más de lo que tendría en 2 semanas y media. Esa primera noche en el hostal, me eché en la cama estrecha y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Mi teléfono sonó varias veces, mensajes de antiguas amigas del círculo social de Adrián. Al parecer, Dolores había difundido su versión de los hechos. Yo era la villana, la esposa problemática que había abandonado a su marido. Adrián y Lucía ya aparecían juntos en redes sociales, él con su sonrisa perfecta de abogado exitoso,
ella con su figura estilizada y su pelo perfecto. Bloqueé a todos. Los días siguientes fueron una pesadilla. Busqué trabajo en tiendas, cafeterías, oficinas. Algunos ni siquiera me dejaron terminar la entrevista cuando veían mi vientre. Otros fueron más directos. No podemos contratar a alguien que se irá de baja maternal en semanas. ¿Entiendes? Entendía perfectamente. Estaba sola, embarazada, sin familia, sin trabajo, sin dinero. Y el tiempo corría. Una semana después de salir de casa de Adrián, estaba sentada en un banco del parque de María Luisa, contando las monedas que me quedaban, cuando escuché una voz suave. ¿Estás bien, hija? Levanté la mirada y vi a una mujer mayor, quizás de 60 y tantos años, con el pelo canoso recogido en un moño y ojos amables. Llevaba un delantal manchado de tierra y un cesto lleno de hierbas y flores. Estoy bien, solo descansando. Ella se sentó a mi lado sin pedir permiso, dejando su cesto entre nosotras. Tienes cara de no haber dormido en días. Y ese vientre se ve de 8 meses, si no me equivoco. 8 y medio. ¿Y el padre? ¿No formó parte de la ecuación? Fue mi respuesta breve. Ella asintió, sin juzgar. Me llamo Teresa. Tengo una pequeña huerta urbana aquí cerca y vendo mis productos en el mercado de Triana. ¿Has comido hoy? Negué con la cabeza. Estaba racionando mi comida para hacer que el dinero durara lo máximo posible. Teresa abrió una bolsa de tela que llevaba y sacó un bocadillo envuelto en papel. Jamón serrano y tomate. Cómelo. Y no me vengas con orgullos tontos. Una mujer embarazada necesita comer. Tomé el bocadillo con manos temblorosas y di el primer mordisco. Fue el sabor más delicioso que había probado en semanas. Tal vez porque no era solo comida, era amabilidad. Era humanidad cuando más la necesitaba. ¿Tienes dónde vivir? Un hostal, por ahora. ¿Familia? Murieron hace 2 años. Teresa me miró durante un largo momento. Luego asintió como si hubiera tomado una decisión. Ven conmigo. ¿Qué? Tengo una habitación libre en mi casa. Era de mi hijo, pero se fue a trabajar a Alemania hace 3 años. Puedes quedarte allí, sin pagar alquiler hasta que tengas al bebé y te recuperes. No puedo aceptar eso. Ni siquiera me conoces. Por eso mismo. Porque no te conozco, y aún así, puedo ver que eres buena persona en una mala situación. He estado donde tú estás, hija. Hace muchos años. También me quedé sola con mi hijo. Alguien me ayudó entonces. Ahora es mi turno de ayudar. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran de desesperación, sino de alivio, de gratitud, de esperanza. La casa de Teresa estaba en el barrio de Los Remedios, irónicamente cerca de donde había vivido con Adrián, pero en una zona más humilde. Era una casa pequeña de 2 plantas con un patio trasero donde Teresa tenía su huerta urbana. Tomates, lechugas, hierbas aromáticas, flores comestibles, todo cuidado con amor. La habitación que me ofreció era sencilla pero acogedora. Una cama doble, un armario, una ventana que daba al patio. Podía ver las plantas desde allí, podía sentir el aroma del romero y la lavanda. Mañana empiezas. Si quieres quedarte aquí, tienes que trabajar. No te estoy regalando nada, te estoy dando una oportunidad. ¿Entendido? Entendido. Teresa me enseñó su negocio. Cada mañana a las 6, salíamos al patio para recoger los productos del día. Luego, preparábamos cestas para vender en el mercado de Triana y en pequeñas tiendas gourmet del centro de Sevilla. Teresa tenía una reputación impecable. Sus productos eran orgánicos, frescos, cultivados con técnicas tradicionales que había aprendido de su abuela. A pesar de mi embarazo avanzado, trabajaba. Teresa me dio tareas que podía hacer sentada: limpiar verduras, hacer ramilletes de hierbas, preparar las etiquetas con información de los productos. Me enseñó sobre plantas medicinales, sobre cómo el cilantro ayuda con la digestión, cómo la manzanilla calma los nervios, cómo el tomillo es un antibiótico natural. Pero lo más importante, Teresa me enseñó a tener fe en mí misma otra vez. Una semana después de mudarme con ella, mientras preparábamos cestas en la cocina, Teresa dejó su cuchillo y me miró. ¿Qué sabes hacer, Valeria? Antes del matrimonio, ¿qué estudiaste? Estudié marketing digital en la universidad. Trabajé 1 año en una agencia antes de casarme con Adrián. Después, Dolores insistió en que una esposa de la familia Mendoza no debía trabajar. ¿Marketing digital? Teresa sonrió. Eso es oro puro, hija. Mi negocio es antiguo, tradicional. Tengo algunos clientes fieles, pero no sé nada de internet, de redes sociales, de todas esas cosas modernas. ¿Podrías ayudarme con eso? Por primera vez en meses sentí una chispa de emoción. Claro que puedo. Puedo crear una página web, cuentas de Instagram y Facebook, hacer publicidad online. Entonces eso haremos. 50-50. Los nuevos clientes que consigas,
Dividimos las ganancias a partes iguales. Esa noche, con mi vieja laptop que había empacado en mis maletas, comencé a trabajar. Creé una cuenta de Instagram llamada @huerta de Teresa. Tomé fotografías de los productos, del patio, de Teresa trabajando. Escribí descripciones atractivas, usé hashtags locales, etiqueté a restaurantes y tiendas gourmet de Sevilla. En 2 semanas, teníamos 200 seguidores. En un mes, 800. Los pedidos comenzaron a llegar no solo del mercado, sino también online. Restaurantes que querían hierbas frescas orgánicas, familias que querían cestas semanales de verduras, tiendas gourmet que querían revender nuestros productos. Y entonces, llegó el día. Un martes por la mañana, sentí la primera contracción mientras regaba las plantas de albahaca. Teresa, creo que es hora. Ella dejó caer la regadera y corrió hacia mí. Vamos al hospital. Ya tengo la bolsa preparada. El parto fue largo, doloroso, aterrador, pero cuando finalmente sostuve a mi hija en brazos, cuando vi sus ojos oscuros mirar los míos por primera vez, supe que todo, cada momento de sufrimiento, había valido la pena. Le puse Elena Morales, mi apellido de soltera. Ni una gota de sangre Mendoza en su nombre. Teresa fue la primera en visitarme en el hospital, con un ramo de lavanda de nuestro patio. Tú y esta niña van a comerse el mundo, me susurró mientras sostenía a Elena. Y así fue. Los primeros meses fueron agotadores. Elena lloraba mucho por las noches, y yo apenas dormía. Pero durante el día, mientras ella dormía en un Moisés que Teresa me había comprado, yo trabajaba. Expandí el negocio online, creé paquetes de regalo para eventos corporativos. Diseñé una línea de productos de belleza natural, jabones de lavanda, cremas de caléndula, aceites esenciales. @huerta de Teresa explotó. En 6 meses teníamos 5,000 seguidores. En un año, 20,000. Los pedidos eran tantos que Teresa y yo no podíamos manejarlos solas. Necesitamos contratar ayuda. Le dije a Teresa una tarde mientras revisábamos las finanzas. Ella miró los números y silbó. Hija, este año hemos ganado más de lo que gané en los últimos 5 años juntos. Tienes un don. Es trabajo en equipo, Teresa. Sin tus productos de calidad, sin tu conocimiento, nada de esto sería posible. Contratamos a 2 personas para ayudar con el cultivo y el empacado. Alquilamos un pequeño espacio comercial en Triana para procesar y enviar los pedidos. El negocio crecía y crecía. Para cuando Elena cumplió 18 meses, habíamos expandido a una huerta más grande en las afueras de Sevilla. Teníamos un equipo de 7 personas. Los restaurantes de toda Andalucía pedían nuestros productos. Incluso habíamos comenzado a exportar a Madrid y Barcelona. Y entonces, recibí la llamada. Buenos días. ¿Hablo con Valeria Morales? Soy Carlos Ruiz, de la Cámara de Comercio de Sevilla. Queremos nominar su negocio para el Premio de Emprendimiento Social del Año. ¿Tendría tiempo para una entrevista? Acepté, aturdida. La entrevista se publicó en el Diario de Sevilla. Una fotografía de Teresa y yo en la huerta, con Elena en mi cadera. El titular: De la desesperación al éxito. La historia de 2 mujeres que revolucionaron la agricultura urbana en Sevilla. El artículo se volvió viral. Nos contactaron de programas de televisión locales, de revistas nacionales. Nuestra historia de superación inspiraba a otros. Una mujer abandonada embarazada que construyó un negocio exitoso. Una mujer mayor que compartió sus conocimientos ancestrales con la tecnología moderna. Ganamos el premio. En la ceremonia, con un vestido verde esmeralda, y Elena bien peinada con un lazo rosa, subí al escenario. Teresa estaba junto a mí, con lágrimas en los ojos. Este premio no es solo mío, dije al micrófono. Es de Teresa, la mujer que me dio una oportunidad cuando todos me cerraron las puertas. Es de todas las mujeres que han caído y se han levantado más fuertes. Es de cada persona que elige la amabilidad sobre el juicio. La audiencia se puso de pie. Entre los aplausos, mis ojos recorrieron la sala. Ixilon Lovi, Adrián. En la última fila, con su traje caro y su expresión de shock. A su lado, Dolores, con la cara pálida. No supe cómo supieron del evento. Tal vez vieron el artículo del periódico. Tal vez alguien les contó. No importaba. Después de la ceremonia, mientras Teresa hablaba con otros empresarios y Elena jugaba con el trofeo de cristal, Adrián se acercó. Valeria. Yo. No sabía que estabas en Sevilla. Nunca me fui de Sevilla, Adrián. Simplemente salí de tu vida. Te ves increíble. Y la niña es. ¿Puedo? Elena es mi hija. Tu oportunidad de ser su padre terminó hace 18 meses cuando me echaste embarazada a la calle. Su rostro enrojeció. Yo no. Fue mi madre quien.
Fuiste tú quien eligió a Lucía sobre tu familia. Fuiste tú quien no tuvo el valor de ver cómo me iba con 2 maletas. Fuiste tú, Adrián. Él bajó la mirada. Lucía me dejó hace 6 meses. Dijo que yo era aburrido, que no tenía ambición, y mi trabajo en el bufete. Cometí algunos errores. Perdí algunos casos importantes. Me degradaron. Lamento escuchar eso, y lo decía en serio. No sentía satisfacción con su sufrimiento, solo una profunda tristeza por el hombre que pudo haber sido. He cambiado, Valeria. He estado yendo a terapia. He reflexionado sobre mis errores. Quiero conocer a mi hija. Quiero ser parte de su vida. Y quizás, con tiempo, nosotros podríamos. No, Adrián. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Por favor. Te lo ruego. Dame una oportunidad. En ese momento, Dolores se acercó. Tenía una expresión que nunca había visto en ella. Humildad. Valeria, yo cometí un terrible error. Fui cruel contigo. Cegada por mi orgullo. Por mis estúpidas ideas sobre lo que era apropiado para mi hijo. Mirarte ahora, ver todo lo que has logrado, me hace sentir. Avergonzada, completé la frase por ella. Ella asintió. Permíteme conocer a mi nieta. Permíteme intentar compensar lo que te hice. Miré a Adrián, llorando en su traje de diseñador que probablemente ya no podía permitirse. Miré a Dolores, con su orgullo finalmente roto. Miré a mi hija, a salvo en los brazos de Teresa, riendo sin preocupaciones. Sabía que tenía el poder en este momento. Podía negarles acceso a Elena. Podía decir palabras crueles, herirlos como ellos me habían herido. Podía vengarme de la humillación, del dolor, de las noches llorando en ese hostal, pero miré a Teresa, quien me observaba con esos ojos sabios, y recordé todas las lecciones que me había enseñado, sobre la amabilidad, sobre el perdón, sobre no dejar que la amargura envenenara tu corazón. Respiré profundamente. Pueden conocer a Elena, bajo supervisión y con reglas claras, pero entiendan esto, no volveré con Adrián, nunca, y cualquier relación que tengan con Elena dependerá de su comportamiento, de su respeto hacia mí, de su capacidad de poner las necesidades de ella antes que su orgullo. Adriana sintió vigorosamente. Lo que digas, todas las reglas que pongas. ¿Y Dolores? Si alguna vez vuelves a hablarme con desprecio, si alguna vez haces que Elena se sienta menos que, si alguna vez intentas envenenarla contra mí, terminaré cualquier contacto. ¿Entendido? Ella tragó saliva y asintió. Entendido. Esa noche, de vuelta en casa, Elena dormía en su cuna mientras Teresa y yo bebíamos té de manzanilla en la cocina. Hiciste lo correcto, hija. ¿Tú crees? Parte de mí quería rechazarlos, hacerles sentir una fracción del dolor que me causaron. Ese es el camino fácil. El perdón es mucho más difícil, pero es el único camino que no te ata al pasado. Además, agregó con una sonrisa, tu venganza fue mejor que cualquier palabra cruel que pudieras haberles dicho. Mi venganza, tu éxito, Valeria. Tu felicidad, tu fuerza. El hecho de que los obligaste a arrodillarse, no con amenazas o violencia, sino con tu pura determinación de sobrevivir y prosperar. Esa es la mejor venganza que existe. Alcé mi taza en un brindis. Por la mejor venganza entonces. Teresa chocó su taza contra la mía. Por las mujeres fuertes que se levantan cuando todos esperan que se queden en el suelo. 3 años después, @Huerta de Teresa se había convertido en Productos Teresa S.L. Una empresa con 30 empleados, 3 huertas en diferentes provincias andaluzas y contratos con las principales cadenas de supermercados ecológicos de España. Teresa y yo éramos socias al 50%, tal como habíamos acordado aquel día en su cocina. Adrián veía a Elena 2 veces por semana, siempre en mi presencia o en la de Teresa. Había cumplido su palabra de cambiar, asistiendo religiosamente a terapia y respetando todos mis límites. Elena lo llamaba papá, pero su hogar, su seguridad, su amor incondicional, venían de mí y de Teresa, a quien llamaba abuela Tere. Dolores también había cambiado. Traía regalos para Elena, pero más importante, traía disculpas sinceras y respeto genuino. Nunca volvió a hablarme con desprecio. De hecho, una tarde me dijo algo que nunca olvidaré. Mi hijo perdió a la mejor mujer que podría haber tenido. Yo fui tan tonta como él, pero agradezco que me des la oportunidad de conocer a mi nieta y que me enseñes, con tu ejemplo, lo que significa ser verdaderamente fuerte. Una mañana de domingo, mientras Elena jugaba en la huerta con las mariposas y Teresa supervisaba la cosecha semanal, recibí un correo electrónico. Una invitación para hablar en una conferencia de emprendimiento femenino en Madrid.
Querían que compartiera mi historia. Acepté sin dudarlo. En el escenario de ese auditorio lleno de mujeres emprendedoras, empresarias, soñadoras, compartí mi historia completa. No omití nada. El rechazo, la humillación, las noches llorando en ese hostal barato, el terror de no saber cómo alimentaría a mi bebé. Pero también compartí la parte más importante, Teresa. La amabilidad de una desconocida que se convirtió en familia. La lección de que el éxito no se mide solo en dinero, sino en las manos que tiendes cuando alguien cae. Cuando terminé, 1200 mujeres se pusieron de pie y aplaudieron. Muchas tenían lágrimas en los ojos. Después, docenas se acercaron para compartir sus propias historias de rechazo, de resiliencia, de segundas oportunidades, y entendí que mi historia nunca había sido solo sobre mí. Era sobre todas nosotras, sobre cada mujer que se ha sentido invisible, descartable, insuficiente. Sobre cada mujer que ha convertido su dolor en poder, sus cicatrices en sabiduría. Esa noche, de vuelta en Sevilla, metí a Elena en la cama y me senté en el patio con Teresa bajo las estrellas. Gracias, le dije, por todo. Por salvarme cuando más lo necesitaba. Por enseñarme que la amabilidad no es debilidad. Por ser la familia que elegí. Teresa tomó mi mano entre las suyas, arrugadas y fuertes de décadas de trabajo en la tierra. Tú te salvaste a ti misma, hija. Yo solo abrí una puerta. Tú fuiste quien tuvo el valor de cruzarla. Pero abriste la puerta cuando todos me la cerraban en la cara. Porque vi en ti lo que tú no podías ver en ese momento. Una mujer fuerte, capaz, valiosa. Solo necesitabas que alguien te lo recordara. Nos quedamos así, en silencio, escuchando el susurro del viento entre las plantas de romero, el canto de los grillos, el murmullo distante del tráfico sevillano, y por primera vez en años sentí paz completa. Mi vida no había resultado como había planeado. Había sido rechazada, abandonada, humillada, pero de esas cenizas había surgido algo más hermoso de lo que jamás imaginé. Un propósito, una familia elegida, una fuerza que no sabía que poseía. Adrián me había quitado todo. O eso creí en su momento. Pero en realidad, me había dado un regalo sin saberlo. La oportunidad de descubrir quién era yo sin él. De construir una vida basada en mis propios méritos, no en su apellido o su dinero. Dolores había intentado destruirme con sus palabras crueles. Pero cada insulto, cada humillación, se había convertido en combustible para mi determinación. Y Teresa había sido mi ángel cuando más lo necesitaba. No un ángel perfecto y distante, sino uno humano, con manos callosas y corazón generoso, que me enseñó que la verdadera fuerza no está en la venganza, sino en la capacidad de levantarse, de perdonar, de seguir adelante sin dejar que el pasado te defina. Miré hacia la ventana de la habitación de Elena, donde una pequeña luz nocturna proyectaba sombras suaves en las cortinas. Mi hija, mi pequeña luchadora, nunca sabría la desesperación que sentí cuando estaba en mi vientre. Nunca conocería el miedo de esas noches en el hostal. Crecería fuerte, amada, segura. Y algún día, cuando fuera lo suficientemente mayor para entender, le contaría esta historia. No como una historia de victimización, sino como una de supervivencia. De cómo su mamá y su abuela Tere construyeron un imperio de amabilidad, trabajo duro y fe mutua. Le enseñaría que la vida te golpeará, que la gente te defraudará, que habrá momentos en que sientas que no puedes continuar. Pero también le enseñaría que dentro de ella hay una fuerza inquebrantable, una chispa divina que ninguna circunstancia puede apagar. Y más importante aún, le enseñaría que cuando vea a alguien caído, debe tender la mano, porque un acto de amabilidad puede cambiar el curso de una vida entera. Teresa se puso de pie, besó mi frente como hacía mi madre cuando era niña. Vete a dormir, hija, mañana hay mucho trabajo. En unos minutos, respondí. Solo quiero disfrutar un momento más de esta noche. Ella sonrió y entró a la casa, dejándome sola bajo el cielo estrellado de Sevilla. Cerré los ojos y envié una oración silenciosa, no de venganza, no de amargura, sino de gratitud. Gracias por cada momento difícil que me hizo más fuerte. Gracias por Teresa. Gracias por Elena. Gracias por enseñarme que el final de algo puede ser el comienzo de algo aún mejor. Y en ese momento, con el aroma de lavanda en el aire y el conocimiento de que mañana traería nuevos desafíos y nuevas victorias, entendí la verdad más profunda de todas. Mi historia nunca fue sobre hacerlos arrodillarse, fue sobre levantarme yo misma. Y en eso, en la capacidad de convertir el dolor en poder, la traición en triunfo, la desesperación en determinación, encontré algo que Adrián y Dolores nunca pudieron quitarme. Encontré mi valor, y ese valor no tenía precio.